hay una articulación entre propuestas de turismo social que a su vez se incardinan con un desarrollo desde el ámbito universitario que en ambos casos ponen a la persona en el centro y a partir de ahí hay una dinámica virtuosa. Entonces te agradecemos tu presentación y nos complace mucho que nos lo hayas contado. Te pediría por favor a ti, a Verónica y a Erika que encendierais vuestras cámaras y micrófonos para que tuviéramos un momento de intercambio. A todos ustedes les pediría también si pueden cuestiones, reflexiones, comentarios que quieran compartir, que pueden hacerlo por el chat y en un ratito las iremos compartiendo con los ponentes y las iremos trasladando. Querríamos aprovechar este momento también para plantearles y poder reflexionar con vosotros tres algunas de las cuestiones que han ido surgiendo estos días. Si ustedes se fijan, tal como conceptualizamos el seminario, primero tuvimos una presentación de carácter más teórica y de historia de las ideas, de cómo se construye el turismo social. Luego pudimos analizar 3 experiencias concretas de turismo social con distintas modalidades de carácter público, privado, con participación pública en el ámbito privado. Es decir, intentamos cubrir distintas modalidades. Y después tuvimos, que fue lo que nos ocurrió el día de hoy, 2 presentaciones que pusieron de relevancia a 2 actores fundamentales en este proceso de desarrollo del turismo social. En un caso, esta dimensión más de articulación interinstitucional, con una visión regional, con una voluntad de incidencia política, de poner en el debate público el turismo social, y como es el caso de la ISTO, la OITS en América Latina, o las Américas, y también la experiencia de la Universidad de Sao Paulo, también como este otro actor fundamental que es la universidad en el proceso de extensión, impulso, y tanto en términos de investigación como en términos de extensión universitaria, y de este compromiso de la universidad con su sociedad. Escuchándole realmente me daba una enorme envidia y ganas de poder colaborar más con ustedes. Bien, yo querría de alguna manera ahora escuchar sus reacciones y debo explicarlo esto a las personas que nos están escuchando, que son reflexiones que no les hemos compartido antes, es decir, que estamos casi haciendo un atraco a mano armada porque les queremos plantear cuestiones que han ido saliendo, pero que nos parecen de algún modo relevantes y que pudiéramos dialogar de una forma informal, de una forma tranquila y relajada. La primera tiene que ver con las distintas visiones del turismo social que han ido apareciendo en el debate. El primer día, Erika Schenken nos planteó un proceso de un progresivo distanciamiento entre distintos modelos de desarrollo del turismo social en función de sus objetivos reales, no los objetivos declarados o retóricos, sino en función de sus prácticas reales, formas que tenían más que ver con poner las necesidades y derechos de amplias mayorías que han visto obstaculizado su acceso a actividades de ocio, de recreación, y que ponen, por tanto, una mirada muy en términos de equidad, de inclusión, de preocupación por estas amplias mayorías dolientes de personas que no pueden acceder o acceder de algún modo a este tipo de desarrollo que permita ampliar sus capacidades, sus potencialidades. Y al mismo tiempo nos mostraba experiencias que ponían más el acento en cuestiones que tienen que ver con entender el turismo social como un nicho de mercado más, con el cual forma parte más de esta lógica de no solamente cómo acumular dinero y reproducir el capital, sino cómo ganar mucho dinero. Es decir, hay una contradicción ahí bajo el mismo paraguas del turismo social que parece dibujarse. Al mismo tiempo, la intervención de Pilar Espeso cuando nos planteó la experiencia del Imserso nos hizo más compleja esta visión, nos la hizo más gris, no tanto de blancos y negros, sino como veíamos como un programa declarado, el Imserso, planteado fundamentalmente como una subvención a la industria, como resolver problemas de estacionalidad,
también para resolver problemas de empleo, pero fundamentalmente es una forma de subvención a la industria, pero en cambio, aún sin pretenderlo más allá de lo retórico, sino de lo real, de lo que cuando creas programas específicos de atención a las personas, a pesar de eso tenía beneficios sociales amplios para esas personas. Por tanto, de alguna manera en este seminario veíamos cómo se nos dibujan tendencias o tensiones entre formas de entender el turismo social en términos reales, en términos prácticos, distintas. Y mi pregunta o mi reflexión, y no sé si es una pregunta, es más bien un compartir en voz alta algunas inquietudes, es si no deberíamos ser también más exigentes en la forma en la que se conceptualiza y se difunde el turismo social. ¿No deberíamos insistir mucho más en que el centro del turismo social está en las personas, y eso tiene que traducirse en programas específicos, en formas de atender a esas personas en sus necesidades y sus derechos? ¿No deberíamos ser más exigentes para no caer en que dentro del turismo social pueda caber cosas muy distintas y que a veces cuesta de reconocer, de reconocerse mutuamente unas y otras? No sé cómo veis este debate que surgió y que lo tenemos planteado sobre la mesa en un contexto, creo, que es de una cierta tranquilidad. Es decir, que estamos en un espacio promovido por Albasud, con la colaboración de instituciones amigas, pero que creo que podemos discutir con una cierta calma sin tener que nombrar y diferenciarnos y defender cada una de estas instituciones. No estamos acusando a nadie, sino lo que estamos es planteando un debate que está sobre la mesa y que en estos días se ha puesto en evidencia. No sé qué les parece a ustedes esta preocupación. Bueno, creo que es fundamental, Ernest. Creo que está poniendo sobre la mesa, pienso yo, el debate central que estamos asumiendo las distintas personas que estamos interesadas, comprometidas en el campo del turismo social, y sea la academia, sea la gestión, sea el territorio con los movimientos sociales. Yo creo que sobre todo en el presente, con esta crisis sectorial tremenda que estamos atravesando, que incluso impensada, porque nadie imaginaba este cese de la actividad tiempo atrás, vemos que hoy el turismo social está puesto y está revalorizado por actores más bien empresariales y económicos que están también buscando su espacio en estas estrategias de gestión, en estos programas, y también concurren con mucho actor social que reivindica el turismo social y lo lleva a la práctica como una forma de generar inclusión, de generar solidaridad, como la experiencia que nos mostraba Marcelo, la que nos mostró José Jaime, las experiencias que hoy nos detallaba Verónica. Entonces, sin dudas, yo creo que el turismo social no puede abstraerse de que es parte de la actividad turística y son los grandes intereses que la atraviesan, y yo creo que tenemos que, antes que nada, asumir nuestro posicionamiento crítico, pienso en términos institucionales, y en mi caso en particular en términos académicos, con evidenciar todas aquellas malas prácticas que usan el turismo social o aprovechan este contexto para poder rescatar, aunque sea una parte de las grandes pérdidas que están asumiendo. Y en ese campo es fundamental una vigilia también a los estados, porque estamos en un momento donde lo vemos en cada uno de nuestros países, donde se está financiando mucho programa de asistencia a la actividad turística, porque sin dudas hay mucho trabajador que depende del sector, y creo que es fundamental hacer un seguimiento de esta financiación pública que se le está dando al sector turístico para ver quiénes son los principales beneficiarios. Pilar nos ponía en discusión, por ejemplo, ayer, a dónde va ese recurso público, si es un recurso público que a partir de medidas fiscales o crediticias terminan beneficiando finalmente al sector empresario, pienso en el hotelero, en el gastronómico, en el transporte, o también podemos canalizarlo y a partir de ahí quizá establecer un seguimiento más vinculado al sector popular, a la propia población, y establecer en ese marco, por ejemplo,
planes de turismo social. Bueno, yo creo que a nivel normativo, cuando leemos estos programas, está muy presente esta cuestión de cambiar el paradigma, como decía Verónica, ¿sí? De generar subvención para sostener turismos nacionales, turismos de proximidad, hablan de ser amigables con el medio ambiente, bueno, pero es fundamental ver qué sucede con estos programas cuando se implementan. Y en eso también voy a traer a la discusión a Verónica, sobre todo aprovechando el vínculo que ellos tienen desde ISTO con muchos gobiernos regionales, preguntarles si este cambio de contexto, ¿sí?, que estamos atravesando, se ve también el interés de estos gobiernos regionales en acercarse a generar agenda de turismo social comprometida realmente con estas causas que nos estamos refiriendo, si han podido participar de estos programas, o sea, cuál es la situación actual de la agenda regional de turismo social de nuestros gobiernos y si Histoaméricas está pudiendo participar, aunque sea con alguno de ellos. Bueno, sí que esto se llama un bombardeamiento puro y duro directo, pero está bueno, el debate está bueno. Yo soy muy radical, pero creo que hay un gris acá en esta, sobre todo en el primer planteamiento de Ernest. Sí es cierto que el discurso está matizado, por decirlo de alguna manera, que están los puros y duros del turismo social con esta visión de el turismo social es así y todo lo que no sea así entonces no es turismo social, pero también está la realidad del campo, del terreno. Y la realidad del terreno marca, o por lo menos lo que yo he aprendido en 15 años, es que el turismo social tiene un color en Costa Rica que no es exactamente el color que tiene el turismo social en Chile, y que no es tampoco el que tiene en Argentina. ¿Por qué? Porque hay contextos históricos que marcan, o como el turismo social en México. O sea, hay una historia que precede, que viene, que está muy cargada y que está en el imaginario colectivo de cómo es, sin más. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy concreto, cuando yo llegué en 2006, 2007 a trabajar mucho más fuerte en México, hablar de turismo social estaba muy mal visto, porque habían tenido un periodo muy nefasto en el que los programas de turismo social eran turismo social barato, chafa, nefasto. ¿Por qué? Porque eran malos hoteles, porque eran transportes que a veces no llegaban a destino, porque eran malas comidas y demás. Entonces, en el imaginario colectivo estaba eso, y llegar a defender el derecho al turismo, y llegar a sentarse a negociar con que el hotelero te diera la misma prestación de servicio a otra tarifa, porque tú le ibas en baja, había que hacer mucha cosa. Entonces, sí es cierto, y eso en el discurso institucional hay una línea que es de que si queremos llegar a la mayor cantidad posible de personas, necesitamos programas de turismo social, y entonces tenemos que ser flexibles en el sentido de adaptarnos a lo que se proponga en el terreno. Y esa es la línea institucional, que puedo no compartir, pero estamos en el debate justamente. Y entonces donde aporto el gris es en el que quizás no sea, y por eso yo odio las preguntas del estilo, ¿cuál es la mejor experiencia de turismo social en las Américas? Me niego a responder esa pregunta, porque el turismo social, que puede funcionar muy bien en un determinado lugar, puede también tener sus fallas, sus bemoles y sus cosas a mejorar. Claro que sí, porque todo es perfectible. Entonces, ahí es donde quiero matizar esto, Ernest, este gris, de que el discurso teórico es hermosísimo, pero cuando llegamos a la práctica y necesitamos fomentar, generar estos programas de turismo social, hay que tener esta cintura. Y acá sí soy muy regionalista, que creo que solo los latinos tenemos, y lo digo con conocimiento de causa, hace 16 años que vivo en Canadá, entonces sé que tenemos cintura, esta cintura para adaptarnos y para decir, ok, este programa de turismo social no es 100% lo que dice la ISTO como debería de ser, pero si los acompañamos, si trabajamos con ellos, si reforzamos por aquí y si le vamos por allá, quizás podamos ir más adelante. Y creo que eso es importante, porque si esperamos a tener las condiciones ideales, te puedo decir que hace 15 años que estoy picando piedra, y la piedra es grande y todavía no termino de picarla. Entonces, ahí está mi gris. Y a la pregunta de Erika, para que si no, no voy a dejar hablar a Marcelo,
yo tengo un problema con las modas, y tú y yo lo hemos discutido muchas veces. El año en el que la OMT sale y dice que es el año internacional del turismo accesible, le viene la fiebre a la industria turística y ponen rampas por todos lados. Y las ciudades se convierten, los destinos, en rampitis crónica y sufren y adolecen de eso. Y al año siguiente, la Organización Mundial del Turismo dice que es el año de la sostenibilidad. Entonces resulta que ahora somos todos sostenibles, pero te invitan a los eventos a hablar de sostenibilidad y lo primero que ves es una botella de plástico con el agua en vez de tener el agua en una jarra. Y se lo estoy bajando bien a tierra. Entonces, ¿qué pasa? Mi gran temor, y creo que es el gran desafío del turismo social, es esto justamente, Erika, que porque estamos hablando de los turismos domésticos y porque estamos hablando de los turismos de proximidad, los gobiernos crean que el turismo social compensa eso y sirva como una medida para reactivar esas economías locales, pero perdiendo el objetivo que para mí no deben de perder, y es que estamos hablando de el acceso a un derecho que es para todos, que es el acceso a las vacaciones. Entonces, ahí es donde siento que la línea es mucho más delgada y mucho más fina, y es donde me parece que organizaciones como la ISTO deberían de ser vigilantes y deberían de tener esto. Ok, te ayudamos, te acompañamos en el proceso de poner en marcha esta política pública, pero necesitamos que esta política pública sí compense o apañe o aporte o apoye todo el sector económico, pero que haya un fundamento social que es fundamental. Bueno, esto que nos plantea Verónica creo que es central, porque justamente es poner en discusión la cuestión desde donde uno habla, y está el idealismo, o trabajar a partir de marcos y mallas argumentativas, ideales. El tema es cuando, como dice Verónica, eso se lleva al territorio, se traduce en propuestas de gestión, y esos programas públicos obviamente van a entrar en conflicto con nuestras comunidades, con nuestros ambientes, porque es así, es la realidad. Y ellos en principio son grandes gestores, ¿sí? Hay que llevarlo a la práctica. Bueno, ¿y cómo se mecanizan estos programas? ¿Cómo articular? Sin duda es un gobierno, el momento que va a decidir destinar presupuesto público al turismo social, va a reivindicar la cuestión del envejecimiento activo, va a reivindicar la inclusión del disfrute del descanso, del desarrollo personal, de la realización de proyectos individuales en los sectores populares, de proyectos familiares, pero también va a reivindicar esa necesidad de sostener la economía, porque el sostenimiento de la economía se asocia a la generación de ingresos, se asocia a la generación de empleos, y es aquí cuando estas propuestas se llevan sobre la mesa y se desarrollan en nuestros territorios, y sí, la evidencia da cuenta que se traducen en conflictos. Se traducen en conflictos, como decía Verónica, se traducen en conflictos porque obviamente cuando se acuerda, pienso en Argentina concretamente, nosotros tenemos famosos complejos estatales de Chapadmalal y Embalse que hace ya más, diría, de 3 décadas, están llevando a cabo procesos de concesión, es decir, es un sector privado que es el que presta los servicios de alimentación, de alojamiento, de esparcimiento. Y también nos pasó con el programa federal, ¿sí? Se articuló con el sector hotelero, y en este marco tengo que decir que hubieron excelentes experiencias, ¿sí? Cuando uno desarrollaba información empírica, trabajamos con estadísticas, con entrevistas, mucho hotelero de un destino muy chiquito, por ejemplo, como Huerta Grande, como Wanda, destacaban que eran destinos, hablan acá de la masividad, todo lo contrario, muy chiquitos, que realmente tenían muy pocos visitantes porque no eran conocidos, y que a partir del programa de turismo social pudieron generar ingresos, sobre todo mucho hotelero familiar, ¿sí? Mucha economía chiquita. Y también se veían las otras dinámicas. Veíamos, por ejemplo, destinos como Chubut, donde todo el hotelero que formaba parte del programa federal era hotelero de cadena internacional y del mismo grupo económico. Bueno, porque sin dudas el turismo social es parte de esa dinámica que es contradictoria, porque es una dinámica social. Es fundamental entonces recuperar lo que decía Verónica, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que vigilar. Sí, fundamental, poner en evidencia lo muy bueno que se está haciendo desde el turismo social y destacar aquello que se puede solucionar o que se debe solucionar, ¿sí? Para seguir generando más inclusión, más solidaridad para partir del turismo social. O sea, diferenciar las buenas experiencias de las que no lo son, porque todos concurren en esta realidad.
Y para traerlo a Marcelo a la discusión, porque creo que acá también la academia en esta situación debe asumir un rol fundamental. Yo soy muy crítica de la academia, el lugar al que pertenezco. Yo siento que a veces la academia entra en un sistema bastante endogámico, que estamos cada vez más preocupados por responder a las cuestiones del procedimiento, a la publicación de paper, y cada vez más alejados de nuestros compromisos sociales, de generar investigación de calidad, que sea capaz realmente de generar conocimiento útil, que sirva para transformar las realidades de nuestras poblaciones. Y en este marco, viendo la experiencia que destacaba Marcelo, y sobre todo también ante la dificultad de que venimos asumiendo las personas que tratamos de abordar el turismo en sus términos más bien sociales, en defensa de las grandes mayorías, las dificultades que tenemos para generar investigación que sea legitimada, por ejemplo, por revistas especializadas, porque sea legitimada con presupuesto de nuestros proyectos de investigación, de nuestros proyectos de extensión, porque por lo general son temáticas que son subestimadas por la propia academia, ¿sí? Entonces, la pregunta, Marcelo, es, en principio, ¿cómo pudieron obtener el financiamiento? ¿Cómo están viendo el financiamiento para programas y proyectos de extensión vinculados al turismo social? Y a su vez, para poder publicar las investigaciones, todos los resultados que están generando, ¿sí? Que vemos que son absolutamente valiosos y relevantes, ¿sí? Para poder darle visibilidad. Vos, Marcelo, también ves esta cuestión de la dificultad que asumimos aquellas personas que desde la academia intentamos reivindicar temáticas como el turismo social. Bueno, antes de llegar antes de contestarte, Erika, yo quería volver un ratito en el que decía Ernest acerca de pensar el turismo, acerca de pensar en las personas en el centro del turismo social. Y cuando pienso en esto, en el momento, en la situación actual de la política en Brasil, tengo vontade de llorar, ¿verdad? Porque tenemos aquí una situación muy, muy difícil desde el punto de vista de un gobierno de derecha, casi extrema derecha en realidad, y que no ve las personas en el centro de nada. O sea, es muy difícil pensar en programas, acciones, financiamiento, estas cosas para turismo social, para turismo en general. El turismo aquí, desde el punto de vista del gobierno, sigue siendo, decimos, una moneda de cambio, o sea, los partidos que apoyan el gobierno van a ocuparse del Ministerio de Turismo. Y cuando eso no pasa, todo cambia. Y eso pasó ayer. Ayer el gobierno cambió el ministro de Turismo. No, de todos los modos, no era alguien muy... no estaba haciendo grandes cosas para el turismo, tampoco para el turismo social, pero tenemos aquí un gobierno que no está preocupado con las personas y, por lo tanto, no está preocupado con el turismo social. Infelizmente, eso llega también a la universidad. Tenemos esta situación muy difícil en el gobierno federal, pero también tenemos esta situación en los estados. Y la lógica neoliberal que tenemos en todo el mundo, en realidad, tenemos aquí también en nuestro estado. Mi universidad es una universidad del estado de São Paulo, no es una universidad federal. Así que tenemos también acá en la universidad una lógica neoliberal. Esto resulta que tenemos cada vez menos recursos, menos dinero para investigar, para realizar proyectos de extensión. De hecho, en el caso de mi proyecto en particular, lo que tengo son las becas de los estudiantes, que no es, por supuesto, no es un valor muy elevado, muy alto, pero de todos los modos tenemos las becas, es todo.
los adultos mayores cuando salen, cuando van a visitar los sitios, tienen que pagar. Bueno, ellos tienen los descuentos y a veces no pagan el transporte, pero de todos los modos, los participantes tienen que pagar el transporte, por ejemplo. Si es necesario pagar el acceso al museo cuando es el caso, ellos tienen que pagar, la universidad no paga estos costos. Y yo, como docente, como profesor, no gano nada por el proyecto. O sea, es algo que hago yo porque a mí me encanta, porque es en lo que creo yo, porque es una forma de vivir este turismo social, porque de la universidad no hay otro tipo de apoyo en nada. Así que tenemos también en la universidad muchas dificultades para realizar extensión, que además de todo es seguramente la actividad menos valorizada en la universidad. Hay una preocupación muy grande con publicación, con investigación, un poco menos con la enseñanza, y la extensión está está abajo de todo. Así que lo que debería ser el más importante, ¿verdad? Pienso yo, porque es la forma tal vez más rápida de hacer, de promover la proximidad del conocimiento universitario, de acercar el conocimiento a la sociedad. Lo que vemos es exactamente el contrario. La extensión sigue siendo la actividad menos importante. Aquí en Brasil, en nuestra Constitución, está escrito que la enseñanza universitaria, la universidad debe realizar las tres acciones: enseñanza, investigación y extensión. Es algo obligatorio desde el punto de vista constitucional, pero seguramente la investigación viene primero, siempre, la enseñanza después y la extensión por fin. Entonces, para finalizar, creo que hacer estas actividades e intentar publicar los resultados son una forma de resistir a esta lógica neoliberal y esta lógica de mantener el status quo que vivimos hoy, sobre todo en el momento político actual de Brasil. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a las tres por vuestras impresiones, reflexiones y sobre todo por aportar matices en esta discusión. Vamos a hacer lo siguiente porque el tiempo también apremia. Solamente os querría recordar a las personas participantes que vamos a distribuir por el chat una encuesta de valoración que, si no tenéis que marchar, no lo hagáis ahora, lo hacéis más tarde cuando terminemos, pero si alguien tuviera que irse, sí, por favor, que nos lo rellene y nos lo mande. Y ahora os querría plantear agrupadas algunas cuestiones que nos han ido planteando en el chat. Voy a empezar contigo, Verónica. Te leo algunas de las preguntas y así las vas pensando, y luego le pregunto también a Marcelo, y luego los dos podéis hacer una intervención de cierre comentando lo que os parezca más relevante. Y alguna pregunta que también es para los dos y creo que nos iría bien que las abordaréis juntos en vuestras intervenciones. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo como querríamos, pero os lo planteo en estos términos. Bien, para Verónica, para no enrollarme más. Violeta Martí nos plantea si cree posible otras formas de un turismo social más inclusivo y accesible a otros colectivos. Y en un sentido parecido, Alberto nos plantea: en las circunstancias actuales, ¿crees posible que los estados promuevan programas de turismo social del tipo el Inserso en España, por ejemplo, dirigido a otros segmentos? Jóvenes, personas desempleadas, personas con distintas capacidades físicas o psíquicas, etc. Adriana Vilalta también te pregunta:
¿Puede la pandemia contribuir a la evolución de las ofertas de turismo social? Y Rosa María Figueredo plantea, el turismo social está correlacionado con el turismo masivo. ¿Cómo afrontar este reto en tiempos de distanciamiento social? Y para terminar, Verónica, también Ligia Simba te pregunta si la ISTO está ejecutando proyectos o programas y cómo está apoyando investigaciones sobre turismo social. Perdón, me dejé también una pregunta de Luis Francisco Costamagna. Disculpa que son muchas, pero creo que tu intervención causó interés. Dice, el ODS 10 de la disminución de la desigualdad no incluye la desigualdad en el acceso al turismo. ¿No sería un aporte de la ISTO la construcción de objetivos e indicadores que permitan el acceso al turismo y al turismo social al ODS 10? Bien, y para terminar, Verónica, sí, ahora sí, Miquel Paul también nos pide que, teniendo en cuenta la diferencia en el uso de indicadores en América Latina, si ustedes están proponiendo desde la ISTO algún tipo de índice como marco de trabajo que pueda integrar distintos indicadores. Sé que son muchas preguntas, hago las preguntas a Marcelo y contesta lo que creas más oportuno, que te parezca que puedes responder. Marcelo, tienes las siguientes preguntas. Ligia Simba te pregunta si los resultados de las investigaciones realizadas son publicadas y están disponibles online. Marina Del Ponti también te pregunta si hay algún operador turístico, público, privado, o alguna organización no gubernamental especializada en turismo social en Brasil. ¿Y cuál sería el mayor desafío o cómo se avanza en relación a estos actores, agentes de viajes, agentes públicos, vinculados al ámbito de la comercialización? Y termino con algunas intervenciones que son de carácter más general, que dirían para los dos. Iván Murray os plantea la intervención del Estado para salvar la industria turística en el contexto de la pandemia. Este rol del Estado nos desplaza más de las potencialidades de un turismo social entendido como una herramienta para la transformación social en términos emancipadores. Desde el turismo social también debería plantearse la crítica al turismo antisocial que ahora se verá reforzado en tiempos de COVID. ¿Y cuál es vuestra opinión al respecto? Eric García también nos plantea para los dos si el turismo social implica más gente desplazándose por el planeta. ¿Qué podría hacerse para que este tipo de turismo no tenga un alto impacto ambiental? Alberto dice, ¿de qué modo los programas de responsabilidad social corporativa de algunas grandes empresas del sector turístico pueden llegar a desvirtuar el sentido original e íntegro del turismo social y que todo quede en una cuestión de imagen? Y finalmente, y con esto terminamos, Xenia Ortiz de El Salvador os pregunta, ¿qué condiciones deben considerarse para posicionar el turismo social como derecho? Sé que son muchas preguntas, demasiadas con el tiempo que tenemos y queremos terminar, pero os pediría 5 minutos a los dos y de las cosas que os piden, que seleccionéis lo que creáis más oportuno para poder compartir, y las demás preguntas creo que nos quedan planteadas para el debate y para poderle dar continuidad a este análisis. Muchas gracias. Había dicho Ernest que eras mi amigo, lo estoy reconsiderando seriamente. Bueno, siempre podemos reconciliarnos. Después de que pase el debate, así que ve pensando cómo te vas a reconciliar conmigo. Hay una cosa que me genera si el turismo social puede ser más inclusivo. Y entonces ahí volvería a la génesis y a lo que es el turismo social. Y tiene que ver con sustentabilidad y tiene que ver con muchas otras cosas más. Si el turismo social no es inclusivo, entonces no es turismo social y estamos hablando de cualquier otra cosa que le pueden llamar perro negro, pero no es turismo social. Vayamos por el punto número 1. Y entonces, si el turismo social puede ser más inclusivo y accesible a otros colectivos, definitivamente
porque entonces vamos en contra de eso. Lo mismo que cuando me dicen cómo se vincula el turismo sustentable con el turismo social. Si el turismo social no es sustentable, entonces no es social. Y acá entra otro gran tema que no nos va a dar el tiempo de discutir, ¿es el turismo social un nicho de mercado? Te invito a que hagamos un gran debate sobre esto, Ernest, a partir de Albazú, porque vas a ver que tenemos, que las opiniones difieren y que es muy rico el debate de ver al turismo social como un nicho de mercado o no, y a los participantes los quiero dejar con esa reflexión. Sobre si el Estado, sobre si se puede replicar la experiencia del inserso en Latinoamérica, claro que sí, pero yo no creo en los copy-paste, creo en esta individualidad que tienen nuestros países en Latinoamérica, en esa idiosincrasia que tiene cada uno de ellos, y entonces sí comentarles que, por ejemplo, el gobierno de Chile, antes de crear su programa de tercera edad, vacaciones tercera edad, que es exclusiva para seniors, fue a España a conocer el modelo español del inserso. Él les dieron documentación, porque en ese sentido yo siento que el mundo del turismo social es muy solidario y siempre está dispuesto a compartir su saber, su know-how, su experiencia. Les dieron todo, y cuando los chilenos regresaron a Santiago, no hicieron un copy-paste del inserso, lo adaptaron según sus posibilidades. ¿Es posible? Creo que es una pregunta que ya se había hecho ayer, Ernest, y es de alguien que es de México. Sé que, por ejemplo, el cheque vacaciones, que es un programa de turismo social muy reconocido en Francia, también se ha querido traer a Latinoamérica. Y concretamente en México y en Chile sé que no se ha podido aplicar porque hay unos temas fiscales que no lo permiten. ¿Eso quiere decir que no se puede hacer algo parecido al cheque vacaciones? Claro que sí, se puede hacer todo lo que querramos, pero insisto, necesitamos esas tres grandes componentes para que esa política pública genere esos programas de turismo social: el compromiso político, el dinero y el respaldo ciudadano, y sin eso no podemos. Entonces, vuelvo a decir, y creo que es el mensaje que hay que transmitir, o lo importante es ese rol articulador que tenemos que tener, y ese rol en donde la academia resulta fundamental para nosotros, pero también ese rol en donde la sociedad civil también juega un papel preponderante, en donde el sector turístico privado juega otro soporte fundamental, y los gobiernos el otro. Esto es una mesa que tiene 4 patas, y si esas 4 patas no están firmes, la mesa tambalea. Y eso nos pasa con muchísimas cosas. Y voy a la de Objetivos de Desarrollo Sostenible número 10, definitivamente sí, sé que es una persona de Santa Fe, estoy absolutamente de acuerdo contigo, es necesario que la ISTO se posicione en ese sentido, y en el sentido de la exclusión, de trabajar contra eso, y contra eso tiene el artículo 3 de la Declaración de Montreal, donde claramente lo dice. Habría que, quizás el problema de la ISTO es que no lo hace salir tan adelante, pero definitivamente sí. Y tengo un gran problema con la responsabilidad social empresarial. Mi problema es el siguiente, es que muchos lo utilizan como marketing, y entonces se desvirtúan los programas de turismo social. Y es un gran hándicap, es ahí, esto ya no es un discurso institucional, espero que nadie me esté escuchando, es un discurso personal, que lo vi en el terreno además, y que me genera mucho ruido, de esas cosas que a uno le molestan. Entonces, desde mi parcela, desde lo que me corresponde, y cierro porque evidentemente no puedo contestar todo, siento que el rol fundamental de la Histoaméricas es ser vigilante, es ser articulador, y es ser comprometido con un derecho teórico, y tratar de hacer todo lo más que esté a nuestro alcance para ponerlos a todos ustedes juntos en el mismo lugar, trabajando por el mismo objetivo. Gracias. Muchas gracias, Verónica. ¿Ves que no es difícil que nos reconciliemos? Porque no hay tampoco tanta distancia. Lo voy a seguir pensando. Ok. Marcelo, cuando tú quieras. Igual te quiero, perdona. Sí, pero eso ya lo sabemos. Ah, bueno. Yo igual. Bueno, intentando contestar las cuestiones más simples, primeramente. La de Ligia Simba acerca de los resultados de las investigaciones. Sí, por ejemplo, la revista de SESC tenemos la revista impresa, pero también en línea, así que está disponible. Y
yo puedo compartir el enlace después, si me escribes yo puedo enviarte. Los otros están en libros, pero puedo de todas las formas hacer copias y enviar a quien tenga interés por los textos. Sobre la operación de turismo social en Brasil, bueno, Marina, tenemos una institución que es el SESC, Servicio Social de Comercio, que fue una participante aquí del seminario, y que es una organización muy importante, está presente en todo el país. Claro que en algunos estados las secciones son más fuertes, son más numerosas, en otros menos. Cada estado tiene su forma de desarrollar estas actividades. Bueno, además tenemos otras experiencias menos conocidas, por ejemplo, las actividades sindicales, pero es algo incluso que tenemos que investigar, es algo totalmente desconocido en Brasil, la participación de los sindicatos en el turismo. Sabemos que existen porque tenemos las colonias de vacaciones y estas cosas, pero es un tema que puede ser investigado todavía. ¿Cómo avanzar en el ámbito de la comercialización? Yo estoy seguro que este es un tema también importante porque no tenemos la participación en este momento del sector privado en el turismo social. El SESC es una organización que está conectada al sector privado, pero no es una organización que tiene fines de lucro. Así que el sector, las agencias, por ejemplo, los turoperadores están totalmente desconectados del turismo social. Teníamos un programa que fue más o menos inspirado en el Vacaciones de Tercera Edad de Cernatur de Chile, pero este programa del gobierno no existe más. De hecho, Verónica hablaba de copy-paste y pienso que fue un poco lo que pasó. Brasil intentó copiar el programa de Chile y, bueno, desde mi punto de vista es algo que... Sí, y es algo que no he estado bien, que no existe más. Así que era una forma de involucrar el sector privado en la comercialización, pero eso no pasa más. Y con respecto a las cuestiones de Iván y Eric, bueno, en el grado yo soy profesor de una asignatura que es Agencia de Viajes. En el posgrado yo soy profesor de la asignatura que es Turismo, Exclusión e Inclusión. Así que yo suelo decir que yo tengo doble personalidad, porque en el grado hablo del mercado y en el posgrado hablo de los efectos normalmente malos, perversos de este mismo mercado. Así que estas cuestiones son cuestiones que están todos los días en mi actividad. Y no sé si puedo contestarle de forma simple, pero creo que el turismo social, desde su concepto, desde su preocupación incluso educativa, intenta promover un turismo que puede ser menos impactante, que puede promover menos impactos que el turismo convencional, porque está conectado a la educación, incluso a lo que decía Krippendorf, que era la educación para y por el turismo. Así que me gusta creer que estamos intentando desarrollar un otro turismo. Tenemos un libro escrito aquí en Brasil que tiene como título una pregunta: ¿un otro turismo es posible? A mí me gusta creer que sí, es lo que intentamos hacer, pero no es simple todavía, claro. Muchas gracias, Marcelo. Me quedaría con esta frase final de la pregunta si otro turismo es posible, y creo que todos los que estamos hoy en el debate estamos apostando por esta transformación del turismo en un sentido más equitativo, más inclusivo,
más sostenible y en el cual el turismo social, por supuesto, es parte de este proceso de transformación y debe ser un elemento central. Y para eso son tan importantes instituciones como la ISTO o como el trabajo que estáis haciendo desde la universidad.